Maestras y maestros, mi nombre es Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, profesor de educación secundaria y diseñador del campo formativo Lenguajes. Me entusiasma darles la bienvenida a este espacio formativo. Hoy tenemos el gusto de iniciar una serie de conferencias en línea que forman parte del programa para el desarrollo profesional para maestras y maestros, Voces y Reflexiones de la Nueva Escuela Mexicana, donde se tratarán temas relevantes para las y los docentes de educación básica de nuestro país. Iniciamos esta serie de conferencias en línea con el tema Cambios en el paradigma de la práctica docente en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. El desarrollo de estas conferencias es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, donde participan varias áreas como la Dirección General Aprende MX, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, así como la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Subsecretaría de Educación Básica. Antes de continuar, queremos compartir un mensaje muy importante para la comunidad educativa. Adelante. En la escuela, enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. ¿Qué pasó, profe? ¿Todo bien? Va a sonar tonto, pero me siento muy agobiado y frustrado. No es una tontería. Yo ya pasé por ahí y no fue fácil. Si no buscamos apoyo, podemos caer en situaciones más peligrosas, como las adicciones. Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En la conferencia de hoy, compartiremos los principales componentes que articulan la propuesta curricular de la Nueva Escuela Mexicana, específicamente cómo trabajar el programa analítico. Además, podremos resolver algunas dudas e inquietudes respecto a este tema. Para la Secretaría de Educación Pública es muy importante que las maestras y los maestros se apropien de la nueva propuesta curricular y la apliquen en su práctica docente, así como impulsar la transformación educativa y promover su autonomía profesional. La presentación de este tema está a cargo de la maestra Xochitl Leticia Moreno Fernández, directora general de Desarrollo Curricular en la Secretaría de Educación Pública. Vamos a ver su semblanza. Xochitl Leticia Moreno Fernández, profesora de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Pedagogía, maestra en Ciencias con especialidad en Educación y candidata a doctora en Educación, Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Educativa. Ha sido docente por más de 40 años, tanto en educación primaria como superior. Sus áreas de especialización son diseño y desarrollo curricular en modalidad virtual, mixta y presencial, evaluación y gestión educativas. Como parte de sus actividades profesionales, destaca su desempeño en el ámbito del diseño curricular. Fue coordinadora de estudios sobre el currículum en la Universidad Pedagógica Nacional, directora de Desarrollo Institucional de DGESPE, donde diseñó programas de formación y titulación en línea para las personas egresadas de las escuelas normales, así como el plan de fortalecimiento institucional. También se desempeñó como directora de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, donde coordinó el diseño de 4 licenciaturas para docentes en servicio en modalidad virtual y los cursos en línea ofertados por la misma institución en la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior. Ha publicado diversos materiales de estudio para la formación de docentes en los diferentes programas en los que colaboró. Además, ha participado como ponente o conferencista en más de un centenar de encuentros nacionales e internacionales. Actualmente es directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. A continuación, escucharemos a la maestra Xochitl Moreno en una conferencia pregrabada. Posteriormente, estará con nosotros en vivo para contestar las dudas e inquietudes que nos compartan durante la transmisión. Demos paso a su presentación. Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros. El día de hoy vamos a conversar acerca de las aportaciones de la Nueva Escuela Mexicana a la educación.
Para poder abordar el tema de manera específica, vamos a hablar de cuáles son los principales cambios en el paradigma de la práctica docente en el marco de la nueva escuela mexicana. Para poder abordar el tema, vamos a hablar en primer lugar de cuáles son las transformaciones que han derivado en un cambio de paradigma en la construcción de la nueva escuela mexicana, que tiene varios principios. Sin embargo, quisiera hablar que estos principios están en concordancia con los cambios que se han dado también para la transformación del país a partir del 2018, que se plantea un cambio en las conciencias de todos los ciudadanos. Esta transformación tiene como principales principios el poder fomentar la identidad con México, con nuestro país, pero con responsabilidad ciudadana, con honestidad y planteando que todos los ciudadanos participen en la transformación de la sociedad con respeto a la dignidad humana, a la promoción de la interculturalidad, a la promoción de la cultura y al respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Todos estos principios vamos a ir viendo a lo largo de esta charla cómo se van a ir concretando en los distintos elementos del currículum para la nueva escuela mexicana. En primer lugar, se van a concretar en lo que se han denominado los rasgos de la propuesta curricular. Son 4 elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin. El primero de ellos es considerar a la comunidad como núcleo integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa que se está planteando que la escuela es un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen los saberes, se intercambian valores, normas y culturas y formas de convivencia que tiene la comunidad, digamos, concreción a lo que somos como nación mexicana. Esto significa, y lo vamos también a explicar más adelante, cómo estos saberes y valores de la comunidad deben de ser recuperados en el trabajo que los docentes hacemos en cada una de las escuelas. El segundo rasgo de la propuesta curricular es el derecho humano a la educación. Esto significa que todas las y los estudiantes son sujetos de la educación, pero al mismo tiempo son la prioridad del sistema educativo nacional. Hay una interpretación que se ha hecho del plan de estudios en el sentido de que al plantear a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, estamos dejando de lado a las niñas y a los niños también como el centro del aprendizaje. Son 2 elementos o rasgos de la propuesta curricular que tienen la misma importancia. El hecho de que se coloque a la comunidad como núcleo integrador de los procesos no significa que las niñas y los niños no son la prioridad del sistema educativo nacional. El tercer rasgo del perfil, que también es muy importante y que se va a expresar también a lo largo de toda la propuesta curricular, es la autonomía profesional del magisterio. Los maestros siempre hemos sido elementos, sujetos que al interior de las escuelas vamos desarrollando un recorte del plan de estudios. Es muy difícil que un maestro tome el programa de estudios y con ese programa de estudios trabaje tal cual está planteado. Siempre hay una serie de recortes que a veces se hacen de manera consciente y otras de manera inconsciente, que tienen que ver a lo mejor consideraciones sobre cuál es el momento del desarrollo del aprendizaje en el que están nuestros alumnos, pero otras veces estos recortes que se hacen del currículum tienen que ver en ocasiones con el tiempo que tenemos dentro del ciclo escolar y en algunos momentos tomamos decisiones. Se trata de que estos recortes curriculares se hagan cada vez de manera más consciente, ejerciendo la autonomía profesional, pero hacerlo en colectivo, tomando en consideración básicamente el diagnóstico que vamos a hacer de nuestros alumnos, en qué proceso de desarrollo de aprendizaje se encuentran, y también de la comunidad, de cuáles son las necesidades y las expectativas que la comunidad tiene con respecto a la escuela.
Y el cuarto rasgo del perfil está relacionado precisamente con cómo todos estos elementos, estos principios, primero de la nueva escuela mexicana y ahora los rasgos de la propuesta curricular y el perfil de egreso, cómo se van a ir concretando en una estructura curricular que está conformada por los ejes articuladores, por los campos de formación y por las fases de la propuesta. En este rasgo de la integración curricular se pretende que los contenidos se integren en un trabajo interdisciplinario, como voy a tratar de explicarlo más adelante. En muchas de las presentaciones que se han hecho sobre esta nueva propuesta curricular, se ha enfatizado mucho precisamente este último rasgo que yo señalaba, que tiene que ver con la integración curricular. Sin embargo, hay un elemento que yo quisiera enfatizar el día de hoy, que tiene que ver con el perfil de egreso. Uno de los planteamientos cruciales, como les decía, es el ejercicio de la autonomía profesional del docente. Este ejercicio de la autonomía profesional del docente tiene que tener como punto de mira, como objetivo, cuál es el perfil de egreso que queremos lograr en la nueva escuela mexicana una vez concluida la educación secundaria. Si nosotros no nos preguntamos como docentes qué tipo de ciudadano es el que queremos formar, qué tipo de sujeto queremos formar, perdemos toda, digamos, la guía que requerimos para poder formar a nuestros estudiantes. El perfil de egreso es el punto de llegada al cual queremos arribar una vez concluida la educación básica. Y tiene que ver con estos principios que yo señalaba sobre la nueva escuela mexicana. Son 10 elementos del perfil de egreso o 10 rasgos del perfil de egreso. El primero de ellos tiene que ver con que nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes al término de la educación básica se puedan reconocer como ciudadanas y ciudadanos que tienen derecho a ejercer una vida digna, a construir su propia identidad personal y que esto va a contribuir a la construcción de la identidad colectiva, así como vivir en bienestar y con felicidad. Si se fijan, este elemento o rasgo del perfil está íntimamente relacionado con la formación humanista que queremos desarrollar a partir de la nueva escuela mexicana. El segundo rasgo del perfil es que nuestros estudiantes puedan vivir y reconocer y valorar la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género que como país nos identifican y nos caracterizan como nación mexicana. El concepto de nación, el concepto de mexicanidad tiene que partir precisamente de este reconocimiento de la diversidad. Este es otro de los puntos en los cuales se rompe con el paradigma anterior de las otras propuestas curriculares, en donde se parte solo de la homogeneidad y de hacer caso omiso de esta diversidad. Aquí se trata de reconocer esta diversidad y también de valorar que esta diversidad es la que nos da las características que tenemos como nación mexicana. El tercer rasgo del perfil es que nuestras alumnas y nuestros alumnos y adolescentes se reconozcan como hombres y mujeres que gozan de los mismos derechos, con capacidad de acción, autonomía y decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación. Este rasgo del perfil da pie a lo que vamos a denominar los ejes articuladores de la propuesta curricular y que se refiere a la igualdad de género. Vamos a ir viendo poco a poco en estos rasgos del perfil cómo se van dando precisamente pie para que podamos considerar estos ejes articuladores. El cuarto rasgo del perfil es que
valoren sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas, a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad en las distintas etapas de su vida. En la educación básica nosotros recibimos a los niños desde los 45 días hasta los 15 años y entonces a lo largo de todo este trayecto formativo tenemos que ser capaces de mejorar estas capacidades personales que estos niños y adolescentes tienen a lo largo de su formación y que ellos sean capaces de valorarlas. Muchas de las veces trabajamos alrededor de estas capacidades personales y su desarrollo, pero no enfatizamos mucho la necesidad de que ellos reconozcan cuáles son estas capacidades que ellos tienen y cuáles son las potencialidades para poder contribuir a su desarrollo. El quinto rasgo del perfil tiene que ver con el elemento que posibilita que ellos puedan desarrollar una forma de pensar propia y que esta forma de pensar propia les permita analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria y nacional y mundial. Uno de los también críticas que ha sufrido el nuevo plan de estudios tiene que ver con esta idea de que al recuperar los saberes y los valores de la comunidad, pareciera que no vamos a considerar los conocimientos científicos y a darles el valor que tienen. De lo que se trata es precisamente de, en la escuela, al interior de las aulas, trabajar de manera muy consciente con ellos, en que es necesario analizar todos los elementos que provienen no solo de la comunidad, sino a veces también de ciertas valoraciones de orden ético o de orden social, que hay que analizarlas y hay que formarse un juicio argumentado sobre estas distintas concepciones que les permita precisamente emitir juicios argumentados. El sexto rasgo del perfil tiene que fomentar que las niñas y los niños se puedan concebir a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven nuevamente en su ciclo de vida y la importancia que tiene entender el medio ambiente. No podemos nosotros trabajar un proceso formativo sin reconocer que formamos parte de la naturaleza y que además estamos como seres humanos interviniendo en el medio ambiente para favorecer su desarrollo o para impedirlo. Muchos de los cambios que hoy tenemos dentro del medio ambiente ha sido por la acción que el ser humano ha tenido sobre él. Entonces hay que trabajar al interior del aula con estas situaciones problemáticas y que ellos puedan reconocer cuál es el papel que tienen para poder conservar el medio ambiente y la naturaleza y reconocerse como parte de ella. El séptimo rasgo del perfil va a plantear que desarrollemos en las niñas, los niños y los adolescentes la capacidad de interpretar fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de diversos temas que se aborden en las aulas y les demos elementos que permitan indagarlos y explicarlos, pero con base en razonamientos, modelos, datos e información que tengan fundamento científico y que recupere los saberes comunitarios. Aquí nuevamente está planteado estos dos elementos, tanto de los saberes comunitarios como los fundamentos científicos, y que puedan precisamente a partir de las distintas situaciones que como docentes les planteamos, puedan ellos precisamente interpretar y explicar qué conocimientos provienen del saber comunitario y cuáles provienen del fundamento científico, y poder establecer una relación crítica a partir de estos elementos que les vamos a ir ofreciendo a los estudiantes para poder explicar estos conocimientos tanto científicos como comunitarios. El octavo rasgo del perfil es que todo el trabajo que desarrollemos al interior de las aulas
pongamos como centro precisamente de la interacción el diálogo, pero un diálogo que sea con respeto y con aprecio a la diversidad de las capacidades, características, condiciones, necesidades e intereses que nos permitan trabajar de manera cooperativa. Este diálogo que debemos fomentar al interior de las aulas debe de también, como ya lo señalé, reconocer esta diversidad que tenemos como seres humanos y que frente a esa diversidad debemos de ser respetuosos en todos sentidos, tanto respetuosos de las apreciaciones y de las concepciones que cada uno tiene, como de esta diversidad de capacidades y características y de respeto al ser humano. El noveno rasgo del perfil se refiere a que fomentemos al interior de las aulas el que los alumnos intercambien ideas, cosmovisiones y perspectivas a través de distintos lenguajes, con el fin de poder establecer acuerdos en donde nuevamente pongamos énfasis en que se respeten las ideas propias y las de los otros, y que puedan dominar nuestros alumnos distintas habilidades de comunicación. En el ámbito de la comunicación y los lenguajes, estamos planteando que no solamente es a través del español como la lengua predominante, sino también que podamos reconocer la diversidad de lenguas las lenguas maternas con las que han sido formados nuestros alumnos, y que hagamos todo un trabajo de rescate de estas lenguas indígenas, y si se trabaja en una comunidad indígena, se pueda trabajar la lengua materna como primera lengua, incluso para los procesos de alfabetización. Hay otros lenguajes, también se consideran dentro de la propuesta curricular, aparte de las lenguas indígenas, como son los lenguajes artísticos o los lenguajes que le dan la posibilidad a muchos alumnos que tienen capacidades diferentes de trabajar con, por ejemplo, el lenguaje de señas mexicanas o con el braille, para poder tomarlos como herramientas para el proceso de aprendizaje. Y finalmente, el último rasgo del perfil tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Si se fijan, todos estos rasgos del perfil que he tratado de exponer nos llevan todos ellos a la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos, que les permita precisamente valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y las humanidades, y que puedan reconocer la importancia que tiene también la historia y la cultura dentro de nuestros conocimientos dentro de la escuela. Estos rasgos del perfil, que como les decía son 10, se concretan ya de manera curricular en lo que hemos denominado los ejes articuladores. Ahorita voy a mencionar cuáles son estos ejes articuladores. Es precisamente estos ejes articuladores en donde se ha difundido, y los campos formativos, se ha difundido más la propuesta curricular. Los ejes articuladores son igualdad de género, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, la inclusión, el pensamiento crítico, las artes y experiencias estéticas, la vida saludable y la interculturalidad crítica. Si se fijan, todos estos ejes articuladores están presentes en estos rasgos del perfil, y además van a estar presentes en los 4 campos formativos. Los campos formativos, como ustedes saben, son el lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Estos campos formativos van a ser los que ya van a plantear cuáles son los contenidos que se van a trabajar a lo largo de toda la educación básica, pero teniendo como centro precisamente a las niñas, a los niños y adolescentes, pero portadores de todos estos saberes y cultura de la comunidad de la cual forman parte. Esta estructura curricular, ustedes la
La han conocido en lo que se ha denominado la flor, en donde en la parte externa de la flor están los ejes articuladores, en los pétalos centrales están los campos formativos y en el centro están precisamente las niñas, los niños y los adolescentes. A partir de esta estructura curricular que se plantea con los ejes articuladores y los campos formativos, se ha planteado ya lo que va a ser la organización curricular por fases. En la propuesta del plan de estudios se han estructurado 6 fases. La primera fase corresponde a la educación inicial, que plantea precisamente la formación que se va a desarrollar con los niños de los 45 días a los 2 años, 11 meses, para después pasar a la fase 2, que es la educación preescolar, con los 3 grados de la educación preescolar. La fase 3 corresponde a educación primaria con primero y segundo grado, fase 4 a educación primaria también con tercero y cuarto grado, y fase 5 a la educación primaria con el quinto y sexto grado. Y la fase 6 corresponde a la educación secundaria con los 3 grados que integran la educación secundaria. Es muy importante señalar que la educación inicial tiene también su fase, tiene también sus programas sintéticos y que no está incluida en el plan de estudios porque todavía no se plantea la obligatoriedad de la educación inicial, pero forma parte de toda la propuesta curricular que se está impulsando a través de la nueva escuela mexicana. Estas distintas fases y los distintos grados que integran cada fase tienen contenidos que están señalados en los programas sintéticos. Los programas sintéticos lo que hacen es plantear cuáles son los contenidos nacionales para la educación básica en cada una de sus fases y en cada uno de los grados. Nosotros debemos de considerar, y así hemos impulsado que se consideren dentro del trabajo que están haciendo ustedes a través de los consejos técnicos escolares, como programas que están inacabados, ya que muchos de los contenidos que se están planteando ahí necesitarán ser contextualizados y probablemente tendrán también ustedes que incorporar algunos contenidos que no fueron considerados en el planteamiento nacional, pero que debido a su contexto comunitario es necesario considerar. Y voy a tratar de explicar cuál es la manera en la cual hay que considerar o enriquecer estos programas sintéticos. La manera en la cual se ha venido planteando que se puedan enriquecer estos programas sintéticos es a través de un proceso que se ha denominado el codiseño. El codiseño es un proceso, no es un documento específico que haya que construir. El documento que hay que construir se denomina programa analítico, pero es producto de este proceso de codiseño. El codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio. Nosotros lo que vamos a hacer con estos programas sintéticos es analizarlos, y una vez que se han analizado, vamos a darles una visión contextualizada que sea más realista y que sea flexible para que ustedes como docentes puedan tomar una serie de decisiones acerca de cómo enseñar y cuál es el proceso en el cual tendrían que desarrollar el proceso de aprendizaje. Esto significa que estos programas nacionales y lo nacional se reposiciona como un espacio de lo común desde la diversidad que nos caracteriza como país. Aquí nuevamente quiero hacer alusión a esta idea de sí tenemos contenidos nacionales, pero no son contenidos homogéneos, son contenidos que requieren contextualizarse por los docentes en el ejercicio de esta autonomía profesional y que nos va a posibilitar precisamente reconocer esta diversidad que tenemos como país.
El codiseño, por lo tanto, implica el que cada una de ustedes y cada uno de ustedes como maestros incorporen cuáles son las problemáticas, los temas y asuntos comunitarios, locales y regionales que son necesarios integrar como contenidos para poder enriquecer la propuesta curricular. Pero no solamente se trata de enriquecer la propuesta curricular por sí misma. Básicamente de lo que se trata es de realizar un diagnóstico de nuestros estudiantes y realizar un diagnóstico de la comunidad para ver cuáles son las necesidades y los saberes que provienen de la comunidad para poderlos integrar a la propuesta curricular. Esto significa, en términos de la autonomía profesional del magisterio, que se le da lugar y se reconoce precisamente los procesos de decisión curricular que las maestras y los maestros han llevado a cabo a lo largo de su trayectoria profesional, pero que ahora se les invita a que lo hagan de manera reflexiva y en un análisis colectivo al interior de los consejos técnicos. Esto implica que el colectivo docente de cada escuela delibere y reflexione acerca de cuáles son los contenidos que se integrarán a los programas analíticos. El documento que va a concretar todo este proceso de contextualización e incorporación de nuevos contenidos es lo que estamos denominando los programas analíticos. ¿Cuál es el proceso que nosotros les estamos proponiendo para poder llegar del programa sintético, que es la propuesta nacional, a construir el programa analítico? Ahora nos vamos a centrar un poco en este proceso de codiseño y cómo vamos a pasar del programa sintético a construir el programa analítico que se les ha señalado que deben de estar construyendo en los consejos técnicos. Nosotros y ustedes tienen como referente nacional su programa sintético de estudio. Ahí se concentran, se plasman todos los contenidos que se deben abordar desde la educación inicial hasta la educación secundaria y se van planteando, como les decía, por fase. Hay un programa sintético para cada fase y en cada fase se van desarrollando y plasmando cuáles son los procesos de aprendizaje que se van a dar en cada grado de la fase que se trate, ¿no? En este caso, para la educación preescolar, para cada uno de los grados se desarrolla un proceso de desarrollo de aprendizaje. Lo que debemos hacer al interior de los consejos técnicos, en primer lugar, es analizar este programa sintético. Una vez que hemos analizado el programa sintético, también les estamos proponiendo que hagan un diagnóstico de cuáles son los aprendizajes que han logrado los estudiantes, las alumnas, los alumnos y los adolescentes de cada uno de los grados escolares, para entonces sí poder tener un punto de partida para desarrollar el programa analítico. Entonces, lo primero que hay que desarrollar es este diagnóstico de los aprendizajes logrados por nuestros estudiantes. El segundo elemento que también es muy importante es hacer un diagnóstico de la comunidad. Este diagnóstico de la comunidad se tiene que centrar en analizar y reconocer cuáles son los conocimientos, los valores, la cultura, que provienen precisamente de la comunidad y que le dan identidad a esa comunidad. Pero no solamente cuáles son los conocimientos y valores, sino también cuáles son las expectativas que tienen las madres, los padres de familia, las autoridades con respecto a la escuela. Esto es muy importante, que podamos nosotros reconocer cuáles son las voces que tienen los integrantes de la comunidad y cuáles son las expectativas que tienen sobre la escuela. Y asimismo tenemos que reconocer cuáles son los intereses y las necesidades que tienen los alumnos. No solamente es reconocer cuáles son los aprendizajes que han logrado, sino también qué es lo que ellos esperan de la escuela y qué es lo que a ellos les gustaría trabajar al interior de la escuela. Una vez que nosotros
hemos reconocido a partir de estos dos diagnósticos cuáles son las necesidades, los intereses, las expectativas y los conocimientos tanto de nuestros alumnos como de la comunidad, entonces podemos hacer ya de manera concreta este proceso de apropiación y articulación contextualizada de los contenidos nacionales. Esto significa que a partir de que tenemos esta revisión del programa sintético, este análisis inicial que ustedes hacen, que cuentan con el diagnóstico de sus alumnos y de la comunidad, entonces pueden ustedes identificar en estos programas analíticos qué es lo que hace falta, qué es lo que ustedes tendrían que integrar a esta propuesta curricular para cumplir con estas expectativas y con estas necesidades que tienen tanto los alumnos como la comunidad. Y entonces podrán integrar en su programa analítico 3 tipos de contenidos. Ustedes podrán, una vez analizado el programa sintético, qué contenidos tal cual se van al programa analítico, es decir, que no requieren ninguna adecuación, no requieren ninguna modificación, sino que así como están planteados en el programa sintético, se pueden incorporar al programa analítico. También van a considerar, en segundo lugar, algunos contenidos nacionales que probablemente estén bien formulados en el programa sintético, pero que requieren ser contextualizados. Es decir, algún contenido que en un momento determinado se plantea de manera muy general, como puede ser el reconocimiento de la diversidad de los distintos climas, pero que en un momento, si están ustedes ubicados en una comunidad desértica, pues tendrán que contextualizar, es decir, sí hay que abordar los distintos tipos de climas que hay dentro de la nación o del mundo, pero que hay que también contextualizarlo en el tipo de clima que de manera específica se está presentando en la comunidad donde ustedes trabajan. Y después tendrán también que incorporar un tercer tipo de contenidos, que son contenidos locales, que están basados en el contexto específico donde se ubica la escuela y que no están considerados en el programa sintético. Entonces, para elaborar el programa analítico, una vez que han hecho estos diagnósticos tanto de sus alumnos como de la comunidad, podrán ustedes hacer un reconocimiento de qué contenidos del programa sintético se quedan como están, qué tipo de contenidos hay necesidad de contextualizarlos al contexto específico de la escuela y qué contenidos se incorporan como contenidos locales. Una vez que ustedes han identificado estos 3 tipos de contenido, entonces sí ya pueden plasmarlos en un documento que vamos a denominar programa analítico. Entonces, este programa analítico se construye a partir de 3 planos, que es el plano de la lectura de la realidad que hacen ustedes a través de los diagnósticos, el plano de la contextualización, que es el que realizan cuando van analizando los contenidos nacionales y deciden algunos de ellos contextualizarlos o incorporar contenidos nuevos, y todo esto se concreta en lo que estamos denominando el codiseño. Una vez que en este programa analítico ustedes van a establecer cuáles son los contenidos que se van a trabajar, tienen también que hacer una secuenciación de estos contenidos y tienen que establecerles una periodicidad. En el programa sintético no hay una secuenciación, digamos, por grado. Hay una secuenciación de los contenidos que se trabajan a lo largo de los grados que conforman la fase. Ahí sí hay una secuenciación, pero al interior de cada grado, ustedes son, a partir de este punto en el cual sus alumnos se han apropiado de ciertos contenidos, que van a establecer cuál es la secuenciación y temporalidad que va a tener este
estos contenidos. Es muy importante que consideren que el programa analítico debe de construirse para un ciclo escolar, para cada grado. En cada grado tienen que construir un programa analítico que abarque temporalmente todo el ciclo escolar. Y en el caso de la primaria, los contenidos que ustedes van a incorporar en este programa analítico tendrán que integrar los 4 campos formativos. Para el caso de la secundaria, dado que tenemos asignaturas, los programas analíticos se desarrollarán también para todo, o sea, la construcción se hace de manera colectiva en el Consejo Técnico, pero los distintos grupos de maestros que trabajan cada una de las asignaturas que conforman un campo formativo trabajarán en la construcción de los programas analíticos para cada grado. Y posteriormente tendrán que hacer una socialización y discusión colectiva para que todo el colectivo de la escuela pueda en un momento determinado tomar decisiones y analizar cuáles son los contenidos que se van a ir trabajando a lo largo de cada uno de los grados en cada una de las disciplinas que conforman el campo formativo. Hasta aquí estamos en la construcción del programa analítico. Posteriormente, y esto es algo que todavía no iniciamos en el trabajo que se ha venido proponiendo en los consejos técnicos escolares, tenemos que pasar al plano de lo didáctico, ya propiamente a desarrollar las actividades de aprendizaje que vamos a diseñar para cada grado de manera específica. Porque también los alumnos en una escuela secundaria o en una escuela primaria pueden existir 2 o 3 grupos de cada grado y entonces hay que tomar en consideración las particularidades de estos estudiantes para poder hacer el desarrollo de la planeación didáctica. Pero sí es muy importante distinguir que en el plano del codiseño no se incorpora, en el programa analítico no se incorpora el plano de lo didáctico. Podemos nosotros en esta secuenciación y en esta temporalidad que establecemos para el programa analítico, sí podemos plantear algunos niveles de vinculación de los contenidos que nos permitan posteriormente ya en la planeación didáctica trabajar a través de ciertas metodologías que pueden ser metodologías globalizantes como el trabajar por centros de interés o el trabajar con proyectos escolares, pero no se hace el desglose ya de cada una de las actividades, ni se hace tampoco el planteamiento de la evaluación, pues las formas de evaluación formativa que se van a desarrollar a partir de estas actividades de aprendizaje. Es muy importante que haya yo sido capaz de explicar de manera clara que el codiseño del programa analítico no incluye la planeación didáctica, que la planeación didáctica es un momento posterior y que no forma parte del programa analítico. Sí que hay que esbozar de manera general qué tipo de metodología didáctica se va a utilizar y algunas ideas sobre la evaluación formativa, pero el desarrollo ya de las actividades de aprendizaje y de las estrategias de evaluación formativa, esas se desarrollan en otro documento que no es el programa analítico y que se constituye en lo que ustedes han venido desarrollando siempre como sus planeaciones didácticas. Bueno, maestras y maestros, pues no me queda más que agradecerles su atención, esperando que esta exposición pues les ayude a clarificar alguna de las dudas que tienen con respecto al proceso de construcción del programa analítico a partir de la propuesta curricular que se les ha entregado. Recordemos que todo este proceso de codiseño tiene como finalidad que puedan ejercer su autonomía profesional de manera colectiva,
valiéndose precisamente de toda la experiencia y la trayectoria profesional que ustedes tienen y que en colectivo logren construir sus programas analíticos. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestra Xochitl Moreno, por compartirnos información de gran relevancia para todas y todos. Sin duda, estamos en un momento muy importante, significativo para la educación en México, porque se avecinan cambios revolucionarios importantes para toda una experiencia histórica que hemos tenido en educación en nuestro país. Ahora le pedimos que responda a las preguntas que nuestros docentes nos están compartiendo. Comencemos. La primera es la siguiente. Para la construcción del programa analítico, nos han planteado, entre otras cosas, realizar una revisión del programa sintético para identificar cuáles contenidos deben contextualizarse. ¿Nos podría dar un ejemplo concreto de cómo realizar esta contextualización y cómo se esperaría que incluyéramos este contenido ya contextualizado en el programa analítico? Sí, cómo no. Buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes pudieron darse cuenta, pasamos la grabación de la conferencia y bueno, ahorita ya vamos a dar respuesta a sus preguntas. Esta es una pregunta efectivamente que muchos docentes se hacen, ¿no? ¿Cómo realmente contextualizar un contenido? Voy a poner un ejemplo de más que un contenido, los contenidos, recuerden ustedes, que se desagregan en procesos de desarrollo de aprendizaje para cada uno de los grados que integran la fase. En este caso me voy a referir a un contenido que tiene que ver con el estudio del clima en una determinada, de los climas que tenemos en el país, ¿no? Entonces, si en el proceso de desarrollo de aprendizaje se plantea que el estudiante reconozca cuáles son los climas que tenemos en nuestro país, una manera de contextualizarlo es si este contenido ustedes analizan que está en estos climas que de manera general se abordan dentro de un determinado grado, ahí ustedes pueden analizar cómo, de acuerdo a las características del contexto en el cual se ubica la escuela, en un momento determinado hay microclimas o climas mucho más específicos para la región. Entonces, en este proceso de desarrollo de aprendizaje, que sería reconocer los climas que están presentes en nuestro país, una manera de contextualizarlo sería reconocer cómo están presentes los climas dentro de nuestro país, así como los microclimas específicos de la región en la cual se ubica la escuela, por decir algo, ¿no? Entonces, este sería un contenido que ya está contextualizado porque ustedes hacen una adecuación de acuerdo al contexto en el cual se ubica la escuela. No sé si con este ejemplo sería suficiente, pero esta es la manera en la cual se podría adecuar. Otro ejemplo pudiera ser si vamos a abordar en los primeros años en el campo de lenguajes, que estamos en el proceso de alfabetización y el proceso de alfabetización inicia con el nombre propio o con el nombre también de algunos objetos que resultan familiares para el alumno. Si estamos en un contexto indígena donde se habla alguna lengua en particular, pues habrá que trabajar en este reconocimiento de cómo se escriben los nombres propios y los nombres de objetos, hacer la adecuación de reconocer los nombres, el nombre propio y de objetos familiares, tanto en español como en lengua indígena. Y esa sería la adecuación, en donde ustedes están agregando este elemento de la lengua indígena porque en su escuela tienen hablantes de lengua indígena y entonces habrá que enseñarles y los niños tendrán que aprender a escribir el nombre propio
tanto en español como en lengua indígena. Esas son el tipo de adecuaciones que se pueden hacer a un contenido o a un proceso de desarrollo de aprendizaje que está planteado de manera genérica o general y que ustedes tendrán que adecuar al contexto particular en el cual se ubica la escuela o a las necesidades de los propios alumnos. Claro, maestra. Sí. Adelante, maestra. Otra adecuación podría ser ahorita en esto del nombre propio, también si tienen hablantes o niños con niños sordos y van a trabajar con lengua de señas mexicanas, pues también se puede plantear, ¿no? Reconocer cómo se escribe el nombre propio en el lenguaje escrito y en el lenguaje de señas. Esa sería otro tipo de adecuación que se haría a este contenido. Es decir, que responde a las necesidades del contexto y a las necesidades de los alumnos. Así es, maestra. Entonces lo que se intenta hacer es precisamente que el acto educativo cobre sentido en la propia realidad de nuestros estudiantes. Tenemos otras preguntas, Así profesora. Así es. Mire, adelante. La maestra Candy Partemia nos hace este comentario y la siguiente pregunta. En Michoacán y en muchos estados ya llevamos más de 20 años aplicando programas. En todos estos años de otra educación, el problema es la domesticación que hacen los niveles previos. Me cuesta trabajo desplazar a los estudiantes y padres de familia hacia una visión escolar que desarrolla criterios. Vienen con unos vicios de solo llenar libros. Eso es lo más difícil al trabajar un programa alternativo. ¿Qué nos recomienda, maestra? Sí, precisamente este es uno de los principales problemas a los cuales se van a enfrentar y se enfrentan los maestros de manera cotidiana, que es que más que un proceso de aprendizaje que se quiere desarrollar con los niños, se han venido desarrollando más procesos de instrucción formal, ¿no? En donde al niño no se le da la capacidad de poder establecer sus propios criterios, de desarrollar su pensamiento crítico, de tener un punto de vista sobre lo que se está trabajando dentro del aula. Entonces sí requiere de un proceso de mucha paciencia por parte de los docentes y de mucho trabajo con los padres de familia para lograr que precisamente el niño pueda forjarse una opinión y un pensamiento crítico y pueda argumentar. Que este es uno de los objetivos, como veíamos en el punto de los elementos de los rasgos del perfil de egreso, que queremos desarrollar un pensamiento crítico en los niños. Hacer esto no es tarea fácil y requiere de un trabajo constante por parte de los maestros en el aula y de un trabajo conjunto con los padres de familia, porque a veces las niñas, los niños y los adolescentes pueden en un momento determinado plantear sus puntos de vista con los propios padres de familia y a lo mejor esto no es bien recibido dentro de las familias. Entonces se requiere tener un trabajo conjunto y colaborativo y que se haga dentro de todo el centro escolar. Es decir, que lo desarrolle un maestro en su aula y que luego al siguiente ciclo escolar también lo desarrollen los otros maestros para que los niños vayan aprendiendo y vayan teniendo mayores elementos para forjar este pensamiento crítico y sus propias opiniones con respecto a los distintos elementos que se les enseñan en la escuela. Gracias, maestra Xóchitl. En efecto, este desarrollo del pensamiento crítico no se logra de la noche a la mañana, sino es un proceso y que no solamente está a cargo de un profesor, sino a través de la serie de todos los profesores con los que van a ir cursando nuestros niños y nuestras niñas. Es un esfuerzo compartido. Gracias, maestra Xóchitl. También tenemos el comentario de la maestra Marisa Valle. Dice, aún no tenemos el programa sintético. Tenemos un documento de trabajo. No está aprobado.
quiere hacer la pregunta sobre cuándo estará listo el programa sintético y qué tan diferente será a los que se difundieron en los consejos técnicos escolares. Los programas sintéticos que actualmente están publicados en la página de los consejos técnicos escolares tienen una leyenda que dice avance del programa sintético, porque precisamente a partir de este trabajo que estamos desarrollando en los consejos técnicos, se está realizando un seguimiento a los mismos, es decir, Mejoredu nos está apoyando en realizar un estudio para recabar precisamente todas las aportaciones, observaciones que tienen tanto los docentes como los padres de familia y los directivos en las escuelas, para poder hacerlos más pertinentes a las necesidades que se tienen dentro de las comunidades escolares. Por otra parte, también están siendo revisados por distintas especialistas de distintas áreas del conocimiento de instituciones de educación superior, y esto nos permitirá tener una versión mejorada de los programas sintéticos, pero no se tratarán de programas sintéticos totalmente distintos, serán básicamente los mismos con algunas precisiones. Fuimos muy cuidadosos de no tener errores conceptuales, prácticamente no, en los programas sintéticos actualmente no hay errores conceptuales, pero sí problemas en la redacción, por ejemplo, de algunos procesos de desarrollo o ausencias de ciertos contenidos que sí se plantean como necesarios, como contenidos nacionales. Entonces, no serán cambios fundamentales, serán algunos cambios solamente de redacción en algunos casos y de presentación del propio contenido para hacerlo más claro. Eso es lo que estamos desarrollando de manera paralela con el desarrollo de los consejos técnicos escolares, y esperemos que a fin de cursos podamos, al final de este curso, podamos ya contar con las versiones definitivas. En eso estamos trabajando. Perfecto, maestra Xochitl. Tenemos una pregunta sobre la transmisión de este programa de la maestra Guadalupe Hernández García. Ella hace la siguiente pregunta: ¿dejarán grabada la conferencia? Sí, se va a quedar en los mismos canales por donde están observando este video, maestra Guadalupe, para que esté a su disposición. La maestra Tania Rojas felicita por la información que hemos compartido y le pregunta: maestra, usted comenta que los programas analíticos serán por grado, pero si dos grupos del mismo grado tienen distintos procesos y niveles de aprendizaje, ¿se puede hacer un programa analítico por grupo? No, déjenme precisar esto. En la presentación que vieron anteriormente, yo trataba de explicar que el programa analítico es por grado y se van integrando los distintos grados para conformar un programa analítico por escuela. Y las condiciones particulares y los procesos de aprendizaje de cada grupo en particular de los distintos grados, esto en donde ya lo vamos a considerar es en las planeaciones didácticas que hace cada maestro para su grupo. Y por eso yo establecía una diferenciación entre el programa analítico y la planeación didáctica. En la planeación didáctica es donde ya vamos a considerar las particularidades de cada grupo y de cada uno de los niños con los cuales trabaja un maestro. Pero en el programa analítico, que es como una especie de proyecto escolar para la escuela, en ese se plantean de manera general los contenidos que ha decidido el colectivo escolar dejar tal cual del programa sintético, aquellos que decide contextualizar, y un tercer grupo de contenidos que decide incorporar porque no su contexto y las necesidades generales de los alumnos plantea que se tengan que incorporar ciertos contenidos
que no están considerados en el programa analítico. Y las particularidades de cada grupo, esas ya las consideramos en lo que es la planeación didáctica. Muy bien. Espero que con esto haya quedado claro. Sí, maestra. La profesora Edith Elizabeth Romo Martínez nos dice, a partir de que se realiza el codiseño, se determina la temporalidad de los contenidos. ¿En preescolar se plantean los procesos de desarrollo para los 3 grados? Así es. Ahorita tenemos ahí, ese es de las pequeñas cosas que vamos a modificar. En el caso del programa sintético de preescolar, en lugar de decir primer grado, segundo grado, tercer grado, solo aparece el número 1 romano, el 2 romano y el 3. Pero corresponde cada columna a los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada grado. Esto lo estaremos modificando en la versión definitiva de los programas sintéticos de preescolar, pero es un cambio mínimo, como les decía, solamente para dar más claridad de que cada columna de los procesos de desarrollo se refiere a lo que se tendría que abordar en cada uno de los grados de preescolar. Claro que esto también tiene que ver mucho con, en el caso sobre todo de preescolar, con si el alumno que se incorpora o la alumna que se incorpora al preescolar cursó algunos grados anteriores del preescolar, supongamos un segundo grado o un tercero, probablemente el alumno no haya cursado el primero o el segundo, porque no son obligatorios, el que es obligatorio es el tercer grado. Entonces, la educadora o el educador tendrá que analizar cuál es el momento de desarrollo y aprendizaje en que se encuentra su alumno para poder hacer estas adecuaciones del programa para trabajar el tercer grado. Sobre todo en el caso del tercer grado, como les digo, si tenemos alumnos que no cursaron el primero y el segundo grado, pues habrá que hacer una adecuación, pero que sí ya se tendrá que hacer en la planeación didáctica del docente con el grupo específico con el cual está trabajando. Muy bien, maestra Xochitl. Tenemos otra pregunta de la profesora Dulce Roa. El programa analítico parte de un diagnóstico que implica los conocimientos y saberes de los alumnos. Pero entonces, ¿cómo desarrollamos un programa analítico partiendo de unos alumnos que aún no tenemos? Bueno, los que no tendrían serían los alumnos de los primeros grados, ¿sí? Y ahí es donde sí tendrían una dificultad. Pero al inicio del ciclo escolar se puede hacer perfectamente el diagnóstico para poder ajustar el programa analítico para los primeros grados. Pero en el caso de los otros grados, tomen en cuenta que el diagnóstico de los aprendizajes y de los intereses de los niños, de nuestras niñas, niños y adolescentes, se hace a nivel escuela, no se hace en lo individual por cada docente, sino que el colectivo escolar se tendrá que reunir para hacer este diagnóstico. Con esto lo que quiero decir es que los alumnos que estarían de segundo a tercer grado, en el caso de preescolar o de secundaria, ya estuvieron en la escuela. La mayoría de ellos ya estuvieron en la escuela. Entonces el maestro del grado anterior tendrá la posibilidad de aportar elementos para hacer ese diagnóstico de los alumnos que vienen de los grados anteriores. En el caso de la primaria estaríamos en la misma circunstancia. Muy bien, maestra. Perdone. No se preocupe, profesora. El docente Alfredo Montes nos hace el siguiente comentario. Algunos autores de la educación comentan que esta debe ser bipartita,
porque para que pueda dar un resultado como en las grandes potencias educativas, lo primordial sin los padres de familia es que ellos no se comprometen a todo el trabajo en las aulas, ya que esto se queda a medias. Es decir, nos está preguntando acerca de la importancia que los padres de familia tienen al momento de colaborar con los docentes en los procesos educativos de sus hijos. Sí, por eso uno de los elementos fundamentales del plan de estudios de esta nueva propuesta es considerar a la comunidad como un elemento central. De lo que se trata es de tratar de articular cada vez más a los padres de familia y lo que son sus expectativas y las necesidades que ellos también tienen con respecto a la escuela. Básicamente en este diagnóstico que se hace para poder construir el programa analítico, lo que tenemos que recuperar son las voces también de las madres, de los padres, de la comunidad, acerca de las expectativas que tienen con respecto a lo que quieren que sus niños aprendan en la escuela. En la medida que nosotros consideramos estas expectativas que ellos tienen, ellos se verán cada vez más involucrados en el proceso de sus hijos. Muy bien. La maestra Dalia Buendía nos habla de las escuelas multigrado. Dice, en estas atendemos a diferentes grados. ¿Podría haber alguna posibilidad de que nuestro codiseño lo hagamos por ciclo, ya que en nuestro caso sería complicado realizarlo por año escolar o por grado? Cuando se refiere a ciclo, no sé si se refiere a todo el ciclo escolar. Yo pienso que más bien se refiere a la fase. A la fase. Bueno, mire, voy a tratar de explicar un poco. Nosotros nos referimos al ciclo como el ciclo escolar, es decir, al año lectivo, ¿no? Y sí está establecido que el programa analítico se haga por ciclo. Sí lo tenemos que hacer para todo el año escolar. Yo sé que la dificultad mayor la tenemos en los grupos multigrado, para el caso de la primaria, y en los grupos de telesecundaria, en donde también es un docente el que tiene que trabajar con todos los grados de la primaria o de la secundaria. Sin embargo, los alumnos que están en ese grupo tienen distintos niveles. Primero, están en distintos grados, ¿sí? No todos los niños están en el mismo grado. Tienen al interior del grupo niños que están cursando el primero o el segundo o el tercero, quinto, sexto de primaria, y los tienen todos en el mismo salón. O tienen niños o adolescentes que están cursando el primero, el segundo y el tercer año. Y efectivamente, de todas maneras, tienen que hacer un programa por grado para cada uno de estos pequeños grupitos o círculos de alumnos que pertenecen a cada grado, porque necesariamente tienen que abordar de manera diferenciada los contenidos dependiendo del nivel de avance que tienen los alumnos. Esto, sobre todo, creo que una manera de poderlo atender es a través del trabajo con las metodologías globalizadas, ¿no? Las mismas que se proponen dentro del plan de estudios y que son precisamente los métodos de proyectos, el aprendizaje basado en problema, en donde cada grupo de alumnos que pertenecen a un grado escolar estarán en posibilidades de atender ese proyecto de acuerdo a su nivel de aprendizaje. Excelente, maestra. El profesor Javier Vera nos pregunta cómo desarrollar un programa analítico en educación física cuando se atienden a todos los grados y más de un grupo.
Vuelvo a señalar esta idea que es muy importante. El programa analítico no se desarrolla de manera individual, se desarrolla en colectivo, con el conjunto de los maestros de toda la escuela. Entonces, los maestros de educación física tendrán que trabajar, también colaborativamente con el resto de los maestros. Para poder construir estos programas analíticos. Y tendrán que construir los que corresponden a todos los grados escolares, si hay un solo maestro de educación física por cada escuela. Muy bien. Si me permiten tantito, voy por un dulce. Claro. Pues sin duda estamos en un momento muy importante para la educación mexicana y estamos viendo cómo esta idea del codiseño tendrá que aterrizarse en las acciones docentes, del trabajo colaborativo y colegiado en las escuelas. Hemos rescatado ideas acerca de que este proceso de codiseño es un trabajo que se realiza de manera colaborativa entre todos los docentes de la escuela. Evidentemente, dependiendo del nivel escolar y del tipo de escuela, este programa analítico tendrá que adecuarse a las características del contexto del plantel escolar. Tenemos más preguntas que se están analizando. Tenemos un comentario de la profesora Alicia López Salinas. Dice, creo que el programa analítico será la base para seleccionar los contenidos necesarios de acuerdo a las escuelas y se realiza el codiseño para agregar contenidos locales, pero es necesario depurar el programa analítico. Sí, sin duda, maestra Alicia, este trabajo del programa analítico es un trabajo intelectual que los docentes tendrán que realizar al analizar los programas sintéticos y viendo la manera de contextualizar estos hacia el plano de sus propias escuelas, de sus propios alumnos, considerando a sus familias, considerando también a la totalidad de la comunidad en la que se encuentra inserta esta escuela. Por otro lado, quisiera comentar también que los programas analíticos son una estrategia que permitirá a los profesores, a las profesoras, a los directivos, a los padres de familia, pero también a los alumnos, porque sobre todo en ellos es donde va a aterrizar el acto educativo, precisamente a encontrar un sentido a su educación. No se trata de enseñar conceptos aislados, no se trata de enseñar procedimientos ajenos a la vida de nuestros estudiantes, sino más bien acercar la educación a la realidad, al día a día de nuestros estudiantes. En este sentido, quisiera comentar a todos ustedes que la planeación didáctica se propone realizar en colectivo entre los docentes. Sin duda alguna, ¿no?, el codiseño es la oportunidad que todos nosotros tenemos para incorporar problemáticas, temas, asuntos de interés para la escuela, tanto de la comunidad como aquellos que nuestros pequeños, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes tengan en relación con el mundo en el que viven. Es importante entonces que las y los docentes reconozcan su papel como intermediarios curriculares, porque ellos tendrán la decisión acerca de qué enseñar con base en los programas sintéticos. Recordando que los contenidos y los procesos de desarrollo de los programas sintéticos siempre van a ser de observancia nacional y se tendrán que plantear a lo largo del ciclo escolar. Muy bien, regresamos con la maestra Xochitl. Una disculpa. No se preocupe, maestra Xochitl. Si quiere, le repito el comentario que recibimos de la profesora Alicia. Dice, creo que el programa analítico será la base para seleccionar los contenidos necesarios de acuerdo a las escuelas y se realiza el codiseño para agregar contenidos locales, pero es necesario depurar el programa analítico. Bueno, aquí quiero señalarles y que lo mencionaba también en la presentación, el programa analítico es de observancia obligatoria.
para todas las escuelas. Es decir, que no pueden quitar contenidos del programa analítico. Lo que sí pueden hacer es que el codiseño es un proceso, ¿no? Que nos va a llevar a concretar el programa analítico. Entonces, lo que tienen que hacer a partir del diagnóstico de la comunidad y de sus alumnos es precisamente identificar del programa sintético qué contenidos y procesos de desarrollo se quedan tal cual del programa sintético. Es decir, que no requieren ser contextualizados. Ese es un primer tipo de contenidos y procesos de desarrollo que se integran al programa analítico. Un segundo tipo de contenidos son aquellos contenidos que sí es necesario contextualizar del programa sintético. Y entre los contenidos que no se contextualizan y los que sí se contextualizan, deberemos de atender todos los contenidos del programa sintético. Pero además tenemos la posibilidad de agregar contenidos que desde la perspectiva del colectivo escolar es necesario incorporar y que no lo plantea el programa sintético. Eso es lo que vamos a hacer con el programa sintético. Más que depurar, es completar el programa sintético. El programa sintético lo estamos considerando como un programa inacabado, que es al interior de cada escuela y de cada colectivo escolar donde van a concluir, por así decirlo, este programa con este proceso de contextualización que van a desarrollar al interior de los colectivos escolares. Muy bien, maestra. Entonces, si entendí, este programa analítico tiene que contemplar los contenidos y los procesos de desarrollo de observancia nacional que vienen en el programa sintético. Pero entonces los docentes, en su trabajo de contextualización, podrán agregar nuevos contenidos que sean pertinentes a la comunidad en la que estén viviendo. ¿Es así, verdad? Es así, exactamente así es. Muy bien. Ahora pasamos a una pregunta sobre la planeación didáctica. ¿Esta se propone realizar de manera individual o en colectivo? ¿Forma parte del proceso de codiseño? Por supuesto que forma parte del proceso de codiseño. Digamos que es la parte fundamental que desarrollan los maestros para ya desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de sus aulas. Por eso el codiseño va desde que se hace el diagnóstico hasta que se concluye el programa analítico y luego se concluye la planeación didáctica. El programa analítico no incluye la planeación didáctica. Eso es algo que posteriormente haremos los maestros una vez que ya tengamos un grupo particular con niños específicos que también tienen necesidades específicas, ¿no? Y desde luego que forma parte del proceso de codiseño. Muy bien, profesora. Tenemos otra pregunta, en este caso de la maestra María Eugenia Morales. ¿Los ejes articuladores se recuperan en la construcción del programa analítico o hasta la definición de la planeación didáctica? En los dos momentos. En la construcción del programa analítico, digamos, cuando ustedes van organizando los contenidos y le van dando una temporalidad y una secuenciación a los contenidos y a los procesos de desarrollo en cada grado, podrán ir identificando ustedes en determinados contenidos qué ejes articuladores están presentes. Pero solamente, digamos, es una cuestión de enunciación. No hay que desarrollar todo de manera específica cómo va a trabajarse el eje articulador a lo largo de los contenidos. Este proceso en donde ya ustedes tendrán que determinar
cómo está presente el eje articulador en cada uno de los contenidos que van a desarrollar, eso ya forma parte también de la planeación didáctica, sobre todo porque en la planeación didáctica van a ustedes ya de alguna manera a plantear de manera clara si van ustedes a trabajar a través de un proyecto o si el contenido lo van a ir trabajando de manera secuenciada y no articulado a ningún otro contenido. Y por ejemplo, en el caso, sobre todo de la adquisición de los procesos de, por ejemplo, de matemáticos, a lo mejor lo pueden articular con ciertos contenidos de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, pero al principio es muy difícil poder plantear la articulación de todos los campos formativos. Y paulatinamente, conforme los niños van teniendo un mayor dominio, sobre todo de estas herramientas de la lectoescritura y de los conceptos matemáticos, entonces sí ya se puede plantear proyectos más globalizantes a través de centros de interés o a través del aprendizaje basado en problemas. Lo más importante de toda esta propuesta, que no es nueva, es el que se desarrolle un proceso de enseñanza situada, donde tomemos en consideración las características de los alumnos y el contexto en el cual estamos desarrollando nuestra práctica docente. Muy bien, maestra. Claro, esto me parece muy importante porque apostamos por la complejidad, pero también tenemos que ver que esta complejidad se tiene que ir dosificando a nuestros estudiantes de acuerdo con su edad, con el grado educativo, con la capacidad de conocimientos que vayan construyendo año con año, mes con mes, día con día. Tenemos otros dos comentarios, maestra, de la profesora Lucia Olivieros. Dice: muchas gracias, ya me está quedando más clara la información de la nueva escuela mexicana. Y la maestra Letzibi Torres: gracias por la invitación y considero que la autonomía de cada docente se verá reflejada en el diseño de la planeación didáctica, donde se aborde los intereses y necesidades de los educandos. Muchísimas gracias, maestra Xochitl, ¿no? Agradecemos su participación, ¿no? ¿Quisiera agregar usted algo más? Pues hay un punto que a mí me parece muy importante, sobre todo en estas últimas dos participaciones, en donde hablan de la autonomía profesional del docente. Yo creo que es uno de los elementos cruciales de esta nueva propuesta, es que le estamos apostando a que los maestros efectivamente desarrollen la autonomía profesional, pero que la desarrollen en colectivo, a partir de los consejos técnicos escolares. Por eso toda la propuesta de formación que estamos desarrollando es en los consejos técnicos escolares. Hay muchos docentes que nos plantean la necesidad de tener espacios de formación, y yo lo que dados por especialistas. Y yo lo que les digo es que tenemos que recuperar este precepto de Paulo Freire, de que todos aprendemos de todos, y que en el colectivo escolar podemos aprender de los conocimientos, la experiencia que tienen nuestros distintos compañeros, y que realmente tomen en sus manos este proceso de autonomía profesional y de aprendizaje en colectivo, porque es lo que les va a dar la autonomía y la validación de que lo que están haciendo es pertinente para los niños y las comunidades en las cuales trabajan. Muchísimas gracias, maestra Xochitl. Con estas últimas palabras de su parte me voy inspirado, porque realmente estamos apostando por un proceso en donde se reconoce a los docentes como intelectuales y a la construcción de comunidades de aprendizaje, no solamente con nuestros alumnos, sino también con los propios docentes y con las familias. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a todos los maestros que nos hicieron llegar sus preguntas. Buenas tardes. Sabemos que la docencia es una vocación de retos y ahora enfrentamos uno nuevo ante el cambio de paradigma educativo.
Para contribuir a hacer frente a este nuevo reto, llevaremos a cabo otras 3 conferencias más antes de concluir el ciclo escolar. En los próximos días les comunicaremos sobre nuestra próxima conferencia en línea desde el grupo de docentes Aprende MX y los otros medios por los que habitualmente los invitamos. Por lo pronto, es hora de terminar nuestra sesión. Se despide de ustedes Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, a la espera de que nos encontremos en la siguiente conferencia en línea. Gracias y un fuerte abrazo. Saludos, profesores.